Moi boas tardes. Con un pouco de retraso, vamos a iniciar esta segunda sesión do Seminario Alternativas Periféricas ao Movimento Moderno coa participación de Alexandro de la Sota, que, bueno, antes de nada queríamos dar as gracias pola súa presencia aquí na Coruña, na súa terra, en parte da súa terra. Bueno, para non alargar moito isto, simplemente decir que temos tamén connosco a Carlos Almuíña Díaz, arquitecto, que vai a facer unha presentación da personalidade de Alexandro de la Sota, e a continuación a intervención de Alexandro pideunos especialmente que se fixera en dúas partes. O sea, vai a haber unha primeira parte, despois faceremos un pequeno descanso, a segunda parte, despois, se hai lugar a un coloquio, pois estamos abertos para calquer pregunta. Resulta curiosa la tarea que se me ha encomendado de hacer la presentación de Alejandro de la Sota. Esto lo podría decir casi cualquiera de los que estamos aquí si estuviera en mi lugar. Yo no sé el grado de conocimiento o reconocimiento que él y su obra alcanzan fuera de los círculos hasta cierto punto cerrados de los profesionales que se mueven en torno al campo de la producción de formas arquitectónicas. Pero en todo caso es evidente que más bien sería yo quien necesitaría ser presentado y no él. Y lo digo porque no deja de parecerme arrogante intentar hacer en este caso el juicio que toda presentación conlleva. El reconocido magisterio arquitectónico de Alejandro de la Sota nos alcanza también a muchos de los que no tuvimos contacto directo con él, no sé, en mi caso concreto, por estudiar en Barcelona, no en Madrid, pero que seguimos con interés ya desde la escuela de Barcelona o desde cualquier otro sitio las obras en las que dejaba plasmadas sus enseñanzas del deber ser de la arquitectura. Y este magisterio impone un cierto respeto que casi me inclina a pedir disculpas por la osadía. A modo de coartada, me serviré para esta presentación de lo que hace 5 años publicó la revista Arquitectura de Madrid, unos atinados ensayos de Antón Capitel, que va a ser el que más voy a usar, o del cual más voy a abusar, Alfonso Valdés y José Manuel López Peláez. Entre los tres llenaban un número prácticamente monográfico dedicado a nuestro invitado de hoy. Alejandro de la Sota Martínez nació en Pontevedra en 1913, si no son erróneos los datos que tengo, y acabó la carrera de arquitectura en 1941 en la Escuela de Madrid. Antón Capitel nos lo presenta como rodeado de un carismático misterio y como un personaje considerado atípico. En cuanto a esto, pues entra bien dentro de lo que es el título general de este seminario, al tiempo que un maestro innegable. Tanto que la fascinación de su obra prendió en muchos arquitectos de generaciones más jóvenes y puede detectarse una cierta escuela sotiana entre arquitectos madrileños o formados en Madrid que hoy andan alrededor o más allá de los 40 años. Las salpicaturas de su influencia, dice Capitel, han sido muy abundantes incluso fuera del ambiente cultural de Madrid y su prestigio en toda España es muy firme. Yo no sé bien cómo se forjó esta aura de misterio a que Capitel alude. Quizá el propio de la Sota no lo sepa tampoco, a lo mejor, o no lo estime así. Pero sí sé de la fascinación de su obra, por experiencia propia, y también tengo referencias de su magisterio directo, de las clases que impartió en tiempos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. También sé de su presencia aquí en Galicia, a través de su obra construida, el Pabellón de Deportes y alguna otra en Pontevedra, que las conozco por pasar por delante de ellas y llamarme la atención, no tanto después de verlas publicadas también. Un colegio aquí en La Coruña, y también sé de esa otra presencia por poderes, a través de la obra de algún sotiano, usando el término de Capitel, de directa afiliación arquitectónica con don Alejandro, como José Manuel Gallego Jorreto o Carlos Trabazo,
quienes trabajaron directamente con él durante su periodo de formación en Madrid, o de otros que, como Rafael Valtergue, con el cual llevo trabajando desde hace unos cuantos años, lo reconocen explícitamente como maestro. Hay que decir de su obra. Capitel nos habla de la Sota como un arquitecto platónico, no con el sentido tópico que a la palabra platónico le damos muchas veces, sino con voluntad de encuadrar dentro de una corriente filosófica la actitud o la manera de pensar la arquitectura que de la Sota tiene. Y cito a Capitel: el dibujo, convertido en líneas esenciales, será cada vez con más fuerza depositario último de la idea. Apropiarse de ella, de la idea, al conseguir lograrla por medio de la materia real y aún por encima de la naturaleza de las cosas en la construcción, constituirá la meta. Su talento es muchas veces el lograrlo. Al proyectar, se buscarán las líneas capaces de llevar la idea a la realidad, construyendo ésta de modo que quedara convertida en aquella esencia que representó el dibujo. El platonismo de don Alejandro persigue la esencia de las cosas, la idea, de modo que la materia se sublime, se espiritualice, al conseguir plasmar aquella. La ambición de espiritualizar la materia invade la arquitectura sotiana, aunque ello sea contradictorio con la imagen funcional, práctica, que por moderna pueda creer tenerse de ella. La sutileza estilística de la Sota consiste en ese cambiar espacio y construcción por esencia y esquema, en una ascesis espiritual casi sin límite, que convertida en lenguaje arquitectónico le valdrá tantos admiradores y hará de él un mito. Los dibujos de la Sota acusan el esfuerzo puesto en el empeño de dominar la construcción, de lograr, dice Capitel, que dócil cumpla el dibujo para que el edificio devenga composición pura y en extremo espíritu, vencimiento de la materia para servir la idea. Y es todo esto un proceso gradual que se inicia a partir de los años 50, desde unas intenciones que Capitel ve en su obra, plasticistas y espacialistas, presentes en sus construcciones de entonces, y dice, con sus compañeros en el empeño de la arquitectura racionalista, desviados por las tendencias orgánicas que en aquel entonces mandaban, asumirá casi en solitario la predicación de la buena nueva de la arquitectura moderna. Mientras la arquitectura moderna se va liberalizando por otros caminos, convirtiéndose en orgánica y acercándose a la escultura y a los temas puro formales, la arquitectura de la Sota se va espiritualizando cada vez más, convirtiéndose en más diagramática y evitando los gestos plásticos y compositivos como defensa de los dogmas modernos. La empeñada fidelidad a los principios modernos convertidos en creencias y al lenguaje que se consideraba inseparablemente unido a ellos, entendido como expresión única del espíritu de los tiempos, alimentó el mito de la Sota, aunque el mito no fuera ajeno a su talento y a su sensibilidad. Y hasta aquí esta recensión que nos ayuda a entender el por qué un tubo pierde su grosor para convertirse en una línea. Esto ya lo digo yo, no Capitel. Y una ventana o una puerta alcanza la perfección geométrica abstracta del cuadrado o del rectángulo en una obra de la Sota más que en la de cualquier otro arquitecto. Y todo ello sin dejar de ser tubo, ventana o puerta, en esa unión hipostática cuasi perfecta entre la idea geométrica del dibujo y la realidad material de la construcción, que es la arquitectura de la Sota y para de la Sota. Y ahora que sea él quien nos hable sobre su obra y nos confirme o desmienta lo que los demás han visto o creído ver en ella acerca de sus intenciones al construirla. Nada más. Trataré de desmentir. Vamos, pero no hace falta porque las mismas obras lo van a hacer. Yo vengo un tanto alejado, creo, de todos estos elogios excesivos que tanto agradezco. Eso siempre justa, como dicen. Pero la realidad pura es lo que vamos a ver dentro de unos momentos y que yo trataré de defender, de justificar. Es decir, que cuando yo recibí el programa de las conferencias, me enteré por primera vez, porque por teléfono no estaba muy claro, no presté la demasiada atención
alternativas periféricas al movimiento moderno, pues estuve por renunciar. Bueno, renunciar a las conferencias es una cosa que es una tentación permanente, eso es lógico, ¿no? Los que trabajan que les hagan hablar, esto es casi un contrasentido. Pero alternativas periféricas al movimiento moderno. Yo sé muy poco de todo esto. Es decir, que no sé exactamente cuál es el movimiento moderno, no sé las alternativas cuáles son, y lo único que sé es que haciendo las cosas con cierto sentido, pues resulta que tienen, no sé, por lo menos un ligero valor. Cuando sube de tono las reuniones de los arquitectos, a mí me da un poco de miedo, Es decir, que me parece que la arquitectura, desgraciadamente, es lo que vemos en la calle. Antes se podía decir, La Coruña es la ciudad más bonita del mundo. Tiene una fachada al mar, yo no sé, es tan poca cosa ya la fachada comparado con lo que se ha hecho ahora. Santiago, la ciudad más bonita del mundo. ¿Qué tiene pegado Santiago ya? Resulta que los arquitectos nos dedicamos un poco como los coleccionistas de sellos. Ir un domingo a la Plaza Mayor en Madrid es para los que no son filatélicos casi ridículo, ¿verdad? Es que este sello no vale tanto porque le falta un diente. En arquitectura, cuando se llega a afinar mucho, pues es como el diente del sello. Se debe afinar todo. No vayamos a confundir. Pero lo que sí tiene que preocupar es el final, qué resultados tiene. No son buenos. Esto es una cosa evidente. Y entonces, ya experimentado por los años, preocupa esto. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Es decir, que si son galgos o podencos, movimiento moderno, movimiento posmoderno, que tampoco entiendo la palabra, es decir, posmoderno será más moderno, pero será más moderno que el moderno anterior. No entiendo. Y siempre, afortunadamente creo yo, pues desde pequeño en la arquitectura estuve alejado, no sé, posiblemente pues por gusto, no por otra cosa nadie me obligó, pero alejado de todas las corrientes que efectivamente, como cuando uno navega, ¿verdad? Pues hay que ponerse al pairo. Pues pasar todos los pequeños temporales que cada año vienen sucediéndose. Entonces resulta que va saliendo una arquitectura que es simple y es razonable. A mí me gusta esa palabra. Aún hace unos días hablábamos hoy pues que en una reunión se estaba buscando unos términos para llegar a un fin de cómo tenía que ser el resultado de unos proyectos que veíamos. Y decía, pues busquemos lo razonable. Esa es la palabra, razonable. Parece absurdo llegar a esto. ¿Cómo puede ser una arquitectura buena si no es razonable? Bueno, pues esto es el mundo en que uno se mueve. Es decir, que yo vengo a La Coruña y hacía ya bastante tiempo que no había venido, vengo a La Coruña y realmente me asombra de aquella Coruña que se ha perdido, me apena porque hay que ir a buscarla. Cualquier ciudad que se diga que es bonita siempre hace una referencia a la ciudad heredada, pero lo que vamos a dejar nosotros en herencia ya no van a decir lo mismo de nosotros. Entonces, si efectivamente las preocupaciones pasan a ser tan intelectuales que no nos impiden ver, que nos impiden ver la realidad, hay que orientar tal vez el asunto de otra manera. Es decir, que por aquí esto no va bien, es una cosa cierta. La actuación de los arquitectos no es acertada. Esto es una preocupación y es la preocupación que yo quiero transmitir. Y además me parece que es un deber. Es un deber, sí, yo lo veo como lo vemos todos, pero que digamos que anime a que pensemos todos un poco en el desastre que estamos haciendo, pero no aquí, sino en el mundo entero. Alguna vez pienso que si los médicos hacen igual que nosotros, desde luego están acabando con la humanidad. Es decir, que ¿por qué sean no sé si sean más listos, ¿verdad? Pero si son como nosotros, es un puro desastre porque, no sé, ya lo estoy poniendo demasiado negro. Después le daremos la vuelta, ¿no? Traigo cantidad de diapositivas. Esto se corta por donde se quiera, naturalmente. Desde mis años mozos, es decir, que desde las primeras cosas que hice, porque cuando pensaba en esta charla, siempre, como en cualquiera, me resulta mucho más grato el hablar a los estudiantes que a los profesores.
Los profesores ya saben mucho y ya sabrán ellos y son responsables de lo que hacen. Los alumnos todavía pues tienen los oídos un poco más abiertos porque es natural, es en el momento en que están más sabidos. Yo empecé como vosotros, es decir, que también hice mi carrera y también terminé mi carrera y empecé a trabajar. Entonces, rápidamente, con saltos, vamos a hacer una pequeña historia de lo que fue mi vida profesional y con explicaciones muy rápidas, y vosotros sacaréis las consecuencias. Si al final se puede sacar alguna consecuencia positiva, pues entonces yo me daré por satisfecho. De todas formas, pensar cada uno en cada momento, no lo que estáis viendo, sino si efectivamente las cosas que digo, por ejemplo esto de que los arquitectos, afortunadamente los que no lo sois, pues no sois culpables, pero los que lo somos, sí somos culpables de lo que hemos dejado detrás de nosotros. Bueno, este es un primer pueblo que hice en Sevilla, se llama Esquivel, en los años, no sé, principios de los 50, finales de los 40, y fue de mis primeros trabajos en colonización. Afortunadamente tuve la suerte de ese mal paso que hay que dar al terminar la carrera y empezar a ser arquitecto, de estar en un sitio donde me encargaban casitas y no sé, me encontraba así como capaz de hacerlas. Un pueblo ya era otra cosa. El terminar la carrera tiene sus complejidades. Es decir, que yo propongo siempre que los que la termináis, que trabajéis con mayores y que si no es así porque no encontráis algún estudio donde trabajar, procurar hacer cosas que sepáis hacer, no porque es muy frecuente en fin, muy frecuente desgraciadamente el que por cualquier coyuntura pues caiga una suerte de esas que se llaman suertes y que es una desgracia, un edificio grande. Este edificio de Esquivel este pueblo es un pueblo, también podríamos decir, en donde se descubre un poco de ese racionalismo que de vez en cuando achacan. Es decir, que es un pueblo libre, aquí delante está la carretera general, entonces es un pueblo, como se decía en la memoria antigua que se escribió en aquel momento, es un pueblo por el que se pasa y no el que se va. Entonces, como se pasa, pues quiere dejar una buena impresión a los que pasan por la carretera. Y hubo como una atracción poniendo en fachada todos los edificios más o menos importantes, la casa del médico, del farmacéutico, alguna tienda, el cine, el bar, a la izquierda está el ayuntamiento y a la derecha la iglesia. Efectivamente se nota como hay una atracción desde la carretera. Las calles son todas peatonales, las que dan acceso a las viviendas, y luego tiene unas calles para carros. Esto lo digo, después será mucho más rápido en las otras, lo digo simplemente por el hecho de que ya en aquel momento pues se pensó que hay que ser razonable, en el sentido de que si un pueblo que se ve, cualquier pueblo de los que entonces viajé y vi, estaba estropeado por el pasar de los carros de uso agrícola, pues que había que apartarlos. Bueno, pues esto ya dio una separación de rodadura y de peatonal que llevó a esta estructura urbana que realmente el otro día estuve en Sevilla y después de 20 años lo vi y tuve la gran satisfacción de que la gente estaba muy contenta en él, y esto no es frecuente del todo. ¿Qué pasa? Resulta que en aquella época también había postmoderno. Sí, yo no lo sabía, ni se le llamaba de ninguna manera. Era una iglesia que bueno, para hacer esto, como para todo, lo mejor es ambientarse, no copiar, sino ambientarse. Yo me di una serie de paseos muy grandes por muchos pueblos de Andalucía, sin máquina fotográfica y sin papel y lápiz, sino simplemente pues impregnándome de aquello. Y luego hice una cantidad de dibujos muy grande para ya aplicarlos al pueblo.
Este es el ayuntamiento, que yo creo que para trabajar hay que tener buen humor y divertirse un poco. Es decir, que este ayuntamiento, esto nada más de... Se puede estirar un poquito más. ¿No se oye nada? Poco, ¿no? Oye, pues decirlo, ¿eh? Digo que este ayuntamiento... No toques, ¿eh? No, yo no toco ahí. ¿Sí? Hablo ahora, sí. ¿Demasiado? Bueno, me alegro. Este ayuntamiento pues es un motivo divertido hacer un ayuntamiento de un pueblo. Entonces tenía un reloj de ayuntamiento que era un gran despertador ampliado y unos angelotes trompeteros de cerámica y debajo del balcón un atlante, una columna de cerámica con un atlante sosteniéndolo. Estos son temas que fueron tratados ya por gente muy importante en el Renacimiento, en el Barroco, en tantas cosas, y llevándolos a un terreno muy sencillo, pues salió este pequeño ayuntamiento que no llegó a tener angelotes ni reloj. Este es un lateral del ayuntamiento. Este es la torreta esta de entrada al pueblo, que tiene el nombre encima, y que debajo tenía una pintura hecha por un hermano mío, que era muy bonita, de unas aves volando, pintada azul y parecía transparente desde abajo. En aquella época posiblemente yo no sabía más que esto, y afortunadamente es lo que me encargaron. Ya paso a Madrid. Es que de ese pueblo de Sevilla, pues yo estaba en Madrid y trabajé en Madrid, y esto fue un poblado de absorción, un pueblo para durar muy poco, es decir, que era para recoger a una serie de vecinos y tirarles sus casas, hacer otras más importantes y llevarlos a las nuevas. Continúa, como todo lo provisional. Claro, afición a la plástica, la cosa de colores, pues aquí en este pobladito, igual que en Esquivel, se empleó muchísimo. Yo no sé si tapo alguno de por aquí. Un poco. También de las primeras actuaciones urbanas en Madrid, un hotelito, con ese aspecto, pero es un hotelito bastante simple, en que daba dos fachadas a calles de gran porvenir, como se decía, y por tanto expuestas al posible tráfico futuro. Entonces se cerraron estas dos fachadas, que además coincidía que eran el norte, esta y la lateral derecha, y en cambio, bueno, esta es la fachada norte, también entrar sin que se den cuenta, ¿no? Este mismo elemento de la izquierda pues era uno de los que estaban en las plazas del pueblo de Esquivel, pero íntegro. Una de las farolas que estaban en las pequeñas placitas, y se puso en una calle en Madrid y no hacía nada mal, ya lo han deshecho. La puerta, como veis, es un corte en la fachada, y eso para entrar por el norte y por el ruido de la manera más disimulada. Esto es en el interior. En fin, este del asunto de las barandillas es un gusto personal que tenemos unos cuantos, y esta ya en aquella época parece que también, en fin, apeteció hacerla. Es de madera y sin ningún apoyo. O sea que ese es el mérito que tiene el carpintero. Este es el lado sur y a los jardines. O sea que esto es, podríamos decir, una casa razonable. Es decir, que el norte y ruidos, y sur y sol y jardín. Entonces sale una arquitectura. Una arquitectura que después hay que saber más o menos tratarla para conseguir un fin. Pero estos son una serie de constantes. Lo mismo esta que la puerta que os dije de entrar suavemente, pues esto, según, en fin, a los que tienen, no sé, el gusto de sacar esas constantes que dicen, que decía antes yo también, que va pasando a lo largo de la vida profesional de uno, y resulta que hay una serie de cosas que se repiten de muy distinta manera. Entonces es que es idea, es criterio, no es forma.
Esta es una casa, bueno, donde concretamente la casa del arquitecto, como se dice, la casa del arquitecto, una primera cuando un piso cualquiera de Madrid arreglado, y también la cosa estética pues tenía un valor impresionante. Era lo que más pintar de distintos colores, distintas calidades, los muebles están dibujados por mí también. Es que quisiera, sin casi darnos cuenta, ir un poco en contra de una estética que fue una preocupación muy importante al principio. Pero ¿esta de cuál es? No, pero ahora, ¿cuál estamos? ¿Con las pequeñas seguimos? Son las pequeñas. No, ahora apagar esta pequeña. Bueno, esto ya... En las conferencias, las charlas estas en España, ya digo que efectivamente me cuestan un poco porque creo que son un poco pesadas. Efectivamente son obras muy conocidas, publicadas por la amabilidad de amigos, pero sin embargo, para hacer una pequeña historia, que es lo que yo quisiera hoy para que os animéis a empezar la vuestra, pues tengo que pasar por ellos necesariamente. Este es el Gimnasio de Maravillas y claro, si tuvo algún valor cuando se hizo, es que hubo un cierto atrevimiento, es decir, que superar el encargo quiere decir que siempre te dan unas necesidades, un programa, te llaman para una cosa concreta y como decía Víctor Dors, pues hay que dar liebre por gato. Liebre por gato. Es decir, que hay que pensar en lo que se puede hacer, que es siempre muy superior, y entonces hay que, digamos, llevar con cierta suavidad el desarrollo del proyecto para que no se asuste nadie de a dónde les vas a llevar. Era un encargo simple, un gimnasio en un solar de Madrid. Había una diferencia de 12 metros del plano de arriba, del forjado de arriba a la calle, y dio un resultado pues, muy positivo desde el punto de vista económico de resultado de aprovechamiento de un solar. Es decir, que nos sobraba espacio por todos los lados y entonces en el sótano ahora tiene piscina, gimnasio, aquí en la planta baja, y después hasta llegar a la cubierta, pues la cubierta se hizo como muy gorda y resulta que es una clase que es cubierta del gimnasio y es el suelo del patio de juegos que se amplió extraordinariamente. Bueno, eso cuando se hizo pues tuvo su valor porque esos hierros por las calles de Madrid que creían que era para un puente de una autopista, la escala era un poco menor que ahora, la escala en que se vivía y en fin, fue un poco sonado. También se emplearon materiales que no eran convencionales. Es decir, que esto es otra de las manías, ¿verdad?, que uno tiene, que generalmente se acierta buscando materiales no de estos que te traen los programas estos de las casas. Es decir, que siempre te llaman a la puerta y te tienen solados, y de todos los solados para revocos, y casi siempre están fuera de la línea de la arquitectura los mejores que puedes emplear. Pues aquí había el Viroter, que fue era un material para techos de hangares y de almacenes, y dio un resultado extraordinario. Naturalmente que al hacer un volumen tan inmenso en una calle de Madrid, había que pensar en que no tendría la escala justa para una calle. Y entonces se le añadieron una serie de artilugios, vamos, que no son desechables, como los miradores, para entonarlo con la escala de la calle de Joaquín Costa, donde está. Ahí se ve también la entrada en el lado derecho, que también es pequeña como una de las constantes. Es decir, que más que nada se vive un poco de reacciones. Es decir, que
la pomposidad pues es una cosa que no le va a uno. Y si no le va, pues sin darse cuenta se va encontrando con que va desapareciendo de los trabajos. En la sección izquierda, pues veis perfectamente el uso que se ha hecho de un volumen que nos habían dado para trabajar. Si yo me quedo a media altura y cubro, la propiedad no me habría dicho nada, pues tenía su gimnasio. Pero el resultado como esto, con lo que antes os decía, pues ha llevado a ganar unos espacios que han sido, vamos, como negocio, también como inversión, pues muy... Este gimnasio costó, claro, hace 20 años, pero 25 va a hacer el año que viene, pues costó 11 millones de pesetas. El arquitecto tiene que disfrutar mientras hace la obra, porque después después la va a sufrir. Cuando cae en manos de la propiedad, pues normalmente le toca sufrirla. Y si no disfruta en el momento de hacerla, pues ha perdido la gran oportunidad, por lo menos de su vida, en esa obra. Entonces, cuando se ama la construcción, se disfruta en la construcción y se lleva dentro. En la obra siguiente se nota el gran paso, como la construcción pues ya tiene un valor muy superior a la propia arquitectura. Estos son dibujos de Paco Alonso cuando era estudiante. Ha visto un gimnasio con una exactitud y una minuciosidad y una elegancia pues muy grande, un entendimiento de cómo era. ¿Esta qué número es? Esta es la 2. La 2. Pues no me suena a mí esto, ¿no? No, pero ahora son... Se empezó por una grande, ¿no? Sí, vamos a aclarar un momento una cosa. Se empezó por una grande. Sí, ese es. Sí. Después la 2, que es la pequeña. ¿Qué es esta? Es esta la pequeña. Bueno. Pues entonces aquí ha habido un salto, porque esto también es de Esquivel, pero no importa. Bueno, ya os dije que el otro día, estando allí, los del pueblo estaban encantados. Gente que lo había estrenado, gente que había nacido allí, gente que además decían, pues mire usted, lo que queremos es que nos saquen de aquí nunca más. Pero sí, pero tirándome casi de la chaqueta. Dice, aquí olvidadito. Y lo que decíamos al salir, sí creerían que éramos de Hacienda, ¿verdad? Porque al principio no se acercaba a nadie. Y luego se volcaron, y eso de olvidaditos es que no deben de llegar allí los inspectores. Pero muy cuidado, está muy cuidado. Y eso es muy cuidado por ellos y con la gracia que le van dando. Bueno, otra obra de Madrid, Tapsa, que ya es un cambio de escala. Encuentro que está un poco saltado, no sé, debe haber habido un confusionismo mío ahí. Bueno, una fábrica de revisión de motores de aviación en Barajas. En esta obra tuve la satisfacción de colaborar con José Antonio Corrales y con Ramón Morezún, ilustre coruñés, que todos conocéis también. Fue una oportunidad pues muy grata para mí, y fue la única, además. Bueno, después hubo algún intento, pero fallidos, de trabajar los tres, y muy a gusto. Y luego cada uno pues ha seguido su camino. Ellos han seguido mucho más tiempo juntos, pero también con divergencias, y yo seguí el mío. Pero en esto, pues no sé, cada uno encuentra su intervención, que no vamos a explicar, ¿verdad? Pero sí la reconocemos, y de una manera satisfactoria, porque reconoce también muy bien la aportación de los demás con mucho agrado.
Era una residencia en Miraflores de la Sierra, una residencia para niños. Ahora por lo visto la han transformado, casi se pueden decir, en tantas obras de arquitectura. Hay que retratarlas inmediatamente, ¿no? Una residencia infantil y que por el sitio, por el clima, que era duro, pues se pensó en que había que hacerla en 2 tandas, el trabajo. Una era en un verano, que todo lo que tocaba tierra, y era tierra, era piedra, y se hizo de la estructura metálica para abajo en un verano. En el invierno siguiente se preparó en Madrid todo prefabricado, es decir, que toda la estructura y la cubierta y las divisiones, y cuando llegó la primavera se pasó a trabajar, a colocar encima de lo que había pasado el invierno, que lo aguantaba el invierno al descubierto, pues a colocar la cubierta y el cerramiento, y entonces se trabajó con buen clima en un sitio duro. El resultado, pues también, es que esto lo digo porque la manera de plantear ha dado una arquitectura, y esto quiero señalarlo también como cosa importante. Es decir, que no hay arquitecturas, hay problemas, y al resolver un problema, según las condiciones, los datos que tenemos, pues sale una arquitectura. Entonces vive uno libre como los pajaritos, ¿verdad? Y eso porque no hay censura en las... Pasan estas cosas porque no hay censura en las revistas, digo, porque yo comprendo lo que es de tentación, recibir una revista y la siguiente, y además dentro de una misma revista tendencias. Efectivamente hay que estar un poco enterado, pero afortunadamente en aquella época no estábamos tanto, y tenía que salir un poco más del interior y del problema en sí mismo, con todos los datos mayores posibles. Pues este problema es que ese es el del clima y el de que era una montaña y no queremos estropearla mucho con cualquier intervención nuestra. Se ve aunque por el interior está naturalmente los forjados a distintas alturas, con saltos, como aquí se ve en esta foto, pero la cubierta estaba completamente acondicionada al terreno, es que era paralela al paisaje, y siempre también estas cosas ayudan a estropearlo menos. Enseñar arquitectura nada más, que por lo que se ve, pues es poco, ¿verdad? Sobre todo a estudiantes y arquitectos. Es decir, que yo prefería a lo mejor estar sobre un tablero con cualquiera de vosotros y que cada obra, pues que se viera las dificultades que ha tenido, el porqué de ella y qué resultados se ha obtenido, teniendo en cuenta absolutamente todos los datos, que siempre son pocos, hay que inventarlos en cantidad. Y claro, pues cualquier obra de estas, dicha así, se dice qué bonita o qué fea. Pues no, es otra cosa. La arquitectura, y retratada, pues tampoco es, porque la arquitectura es algo que te mueves dentro de ella. Entonces la arquitectura es más de estar dentro, o vamos, ahora al ver vídeos, pues parece que esto lo remedia bastante. Esta era una gradona central que la parte estancial estaba a la izquierda y toda la cosa de dormitorios a la derecha. Y se pasaba por debajo de ella, entonces las cocinas de un lado y el servicio del otro. Cosas un tanto complicadas. La cubierta era única, en unos lados estaba tapada por opacidad, digamos, y el otro por translucidez, con unas tiras luminosas para iluminar el interior, porque había piezas que estaban iluminadas exclusivamente por la tarde, por la cubierta. Vamos a saltos, pero en fechas con coincidencia. Y esto me gusta resaltarlo por esto que os decía, que se iba con una libertad de prejuicios tremenda. Es decir, que la arquitectura era una resultante. No había formas. Yo viví sin formas, afortunadamente, quiero decir. No había formas previas, porque ahora, conozco bastante algunas escuelas de fuera de aquí de España y ya se emplea hasta un procedimiento para que existan las formas. Es decir, que esto de la analogía, es decir, que hay escuelas en donde ponen
un edificio conocido al lado, y que es, ayer hablamos, era una catedral, y se va a hacer un hospital en otra población distinta y en un solar no sé cuántos. Bueno, pues entonces el alumno tiene que tener siempre la catedral al lado. Y ir deformando, no es catedral, es hospital, pues entonces no puede tener torres, le cortan las torres. Las naves, no puede tener naves porque, bueno, pues las naves. Pero esta forma que salienta aquí, pues se le suprime. En cambio, esto hay que añadirle. Pero, sin embargo, al final, pues tiene algo de aquella catedral, como si no se puede salir de la nada. De la nada nadie sale. Nadie sale. Cuando yo estaba en la escuela, quería que los alumnos salieran de la nada. Entonces, en el primer capítulo que yo tenía como programa, pero para mí, programa general del curso, el primero, el A, el 1 o el A, decía olvidarse de prejuicios. Anulación de prejuicios. Es decir, que anular al alumno cualquier conocimiento arquitectónico que trajera él de por sí. Entonces, decir, sí, estamos aquí, no hay nada y necesitamos cobijarnos, bueno, ya sea lo que es la arquitectura, es preparar un terreno para una función y después cerrarlo, cubrirlo y cerrarlo. No es más, y no hay vuelta que darle. Todos los demás son añadidos. Pues entonces era anulación de prejuicios. Entonces yo parece que en fin, presumiendo de este camino, pues no los tenía. Estáis viendo obras totalmente dispares, en formas, en resultados, en materiales usados, en todo, totalmente dispares. Y con unos saltos que lógicamente pues no serían admisibles, aplicando una lógica seria. Este es el Gobierno Civil de Tarragona, que está ahora en restauración. Está en restauración. Y ayer mismo en El País pues venía, y se puede interpretar de dos maneras, o porque Alejandro de la Sota construye fatal, dice, y el caso insólito es el del Gobierno Civil, que es del año 57 y está restaurándose. Pero claro, como nunca son completas las noticias, está restaurándose porque se usó muy mal, se cuidó nada. Porque en España se hace, en fin, como si al nacer un hijo pues se acabase la obligación del padre. A mí me contaban que en Alemania cada edificio que se construye, el Estado hace nacer un expediente con sus gráficas, y dice, este edificio hay que cuidarlo mucho porque está en tal sitio. Entonces hay una gráfica de puesta en marcha que sube mucho, después se mantiene, no sé qué, al cabo de tantos años esa gráfica sube o baja, y esto acompaña al edificio en el presupuesto, y además teniendo en cuenta también lo que baja y sube la moneda. Pues aquí se hace un edificio, se inaugura y es un éxito político, pero no es más. Entonces no se mantienen los edificios. Al no mantenerse los edificios, pues pasa esto que al poco tiempo pues hay que cambiar una serie de cosas. Aparte de eso es que no tenía cristal doble, por ejemplo, se han cambiado en el interior muchas cosas para otros servicios, entonces está ahora en rehabilitación, restauración. Lo está haciendo Pepe Ginás conmigo, y realmente pues es un nuevo edificio recuperado. Esto es importante que se sepa, que, en fin, si hubiera aquí autoridades que lo vayan sabiendo, ¿verdad? La necesidad de cuidar cualquier edificio que se haga, y que si es nuevo, pues lo que dice El País, pues como si tuviera 100 años, si necesita restaurarlo, hacerlo. Bueno, ya sabéis, esto tiene una explicación. Es decir, que cuando se ganó el concurso, pues muy bien, lo encontraron de recibo, y bueno, pues primer premio. Después pasaron años, pasaron unos 5 o 6 años antes de ordenar la construcción. Y me llamaron y me dijeron, este es el primer premio que tú ganaste. Ahora, ¿estás conforme en que la fachada buena es esa? Es decir, que esa es la fachada. Piénsalo, ahora que ha pasado tanto tiempo, lo vuelves a ver, esas ventanas, ¿no? Pues, es decir, que a ver si tenía arrepentimiento de la fachada. Me encontré un poco firme, se mantuvo, y en fin, afortunadamente. Porque además todos conocéis la historia, tiene su explicación. El despacho de abajo es el Gobierno Civil, ocupa nada más que la planta primera, esta baja. Abajo, en la planta baja de todo, es un vestíbulo. Después viene el Gobierno Civil propiamente dicho, que ocupa una planta sola, y ahí se acaba. Luego viene la sala del salón de actos, que es esta logia que sale delante,
y ya luego son viviendas, es un edificio de viviendas. Si las viviendas tienen que salir a fachada, pues tienen no pueden competir con el balcón del gobernador, que es un podio, sale al exterior, es un podio de mando. Entonces las fachadas de las viviendas son más íntimas, se meten hacia el interior del edificio. Y además no pueden estar en línea vertical con el gobernador. Es decir, que la gobernadora está arriba, que manda tanto como el gobernador, pero en casa. Sí, y en cambio las otras pues son viviendas ya que son del secretario, etcétera, y entonces no están en línea. Todas estas cosas son ciertas que pasan así y que se pueden coger como argumento, y después se compone una fachada. En manos de Llinás realmente es un resultado que estamos obteniendo pues muy, muy bueno. Una de las fachadas laterales que no quieren ser fachadas, ¿verdad? Que las ventanas ad libitum, según las necesidades interiores, y entonces rompe, no hay ley. La fachada posterior. El gobierno civil ocupa, como os dije, la primera planta, que es esta que tiene esta galería posterior, que es de las oficinas del gobierno civil. Es bueno, una concepción muy, muy sencilla, de un esquema interior muy sencillo, una parrilla una estructura de 6x6 de módulo, y que es muy buen módulo para este tipo de edificios, y muy fácilmente la distribución salió bastante clara. Estas cosas, por ejemplo, aquí, esto podría ser una fachada curva, una galería. No es curva, es poligonal, es decir, quebrada. Pero las quebraduras no están en donde está la carpintería. Ahí se ve a la izquierda donde está la quebradura. Es con cristal pegado, igual que está cristal pegado aquí en donde termina en el lado derecho. Estas cosas, digamos que es en las que uno afina para sí mismo. Es decir, que es más, porque se había roto alguna luna, pues nos encontramos que habían puesto en donde debían estar, donde nosotros no queríamos que estuvieran, pero para la generalidad debían estar, pues le han puesto carpintería, que se la hemos quitado. Vamos, así, después me parece que hay una proyección de la casita de Mies del 50-50, es de que efectivamente los pilares no están en las esquinas, sino están en la mitad de los lados. ¿Por qué? Porque es esa ligereza, son esas cosas que se sienten y que inevitablemente hay que hacer. El vestíbulo, este es digamos el punto redondo ese de los aeropuertos, es el punto de cita de los alcaldes cuando van a ver al gobernador. Ahora también estaba cambiado y lo habían convertido en una malísima sala de exposiciones para que el pueblo entre y que no sea una cosa cerrada, que no está, porque también la reja tampoco llega hasta arriba, cositas que hay que apreciar, es decir, que no es una reja que llega hasta arriba, entonces no es un encierro, es decir, que parece una cárcel, pues no parece una cárcel. Y efectivamente ahora pues se ha restituido a este estado que vemos aquí, de tranquilidad. Parece que un porche amplísimo para un sitio en donde hay visitas oficiales, pues no está mal. Esta es la planta del primer piso con la escalera de cobre, porque los balcones, nos dije, los balcones exteriores del gobernador y de las viviendas son de cobre, planchas de cobre. También esta escalera está revestida de cobre, y aquí estaba con el pavimento primitivo, que era una madera fenomenal, que han puesto ahora mármol. Eso sí que no pudo ser levantado. Y además con cenefas. Es una palabra rarísima esa, cenefa.
En una visita de obra no estaba puesto el lucernario, nada más que estaba abierto el hueco y era un día de un cielo en Tarragona de esos fenomenal. Esos cielos azules con nubes muy blancas, y se creyó que era un espectáculo que se podría acompañar al edificio desde el interior. Entonces se hizo este lucernario para que las líneas de abajo de las lunas hagan continuación de techo, esa retícula es la continuación del techo bajo. Y sin embargo había una transparencia como con caleidoscopio hacia la parte superior que no resulta mal. Esto es un edificio que de los pocos que se han podido amueblar de arriba abajo, entero y verdadero. Es decir, que todas las viviendas y todos los despachos oficiales han sido amueblados por nosotros con dibujos propios. Y de los que se conservan bastantes, pero mezclados con la cosa más dispersa. Este es un estado primitivo que no parece un gobierno civil verdaderamente. Es decir, que yo en aquella época visité unos cuantos y eran bastante con sus entorchaditos. Ahí a la derecha había una ventanita, no había una ventana, no había. La ventanita la hubo después, que viendo que desde ahí, desde ese sitio, se dominaba una vista en una parte del Mediterráneo fenomenal. Entonces, esto es un dormitorio, pero en ese rinconcito, para preparar las labores del día, pues puso una mesita con una ventanita lateral que inspiraba al buen mando. Muchos de estos dibujos son hechos por un hermano mío, dibujos, del diseño del mueble. Otro salto al vacío, y contemporáneo. Clesa, la fábrica lechera en Madrid. Este es un edificio industrial, propiamente industrial. Hay dos maneras de hacer arquitectura. La de, como decían, que ya he escrito alguna vez, de una frase de Le Corbusier, al alcalde de Nueva York a la vuelta, le dijo: si me deja usted, pues tiramos todo eso y hacemos un cubo que funcione. Eso yo lo repito mucho, porque es una manera de hacer arquitectura. Es decir, que mover tanto el interior para que luego tenga un exterior simple. Esa es una forma muy admisible. Después hay otra, que es como el ejemplo de las maletas que me gusta decir. Es decir, que hay el habilidoso que cuando tiene que hacer un equipaje, pues coge todas las maletas, hace un montón y entran todas y queda muy ordenadito y hasta con gracia. Encima la sombrerera y los distintos colores, en fin, se puede hacer una verdadera filigrana. ¿Por qué? Porque uno es habilidoso para eso. Pues es otra manera de hacer arquitectura. Es decir, que estudiar con independencia cada elemento que forman parte del edificio y luego empujarlos y que el resultado sea armonioso. Pues esto es lo que se hizo aquí en Clesa, porque cada elemento de Clesa tenía una importancia extraordinaria. Entonces se estudió cada uno y se juntaron. No, este es del gobierno civil. Aquí ha habido un salto. Perdón, pasa. Es decir, que a la izquierda, por ejemplo, está el almacén de botellas sucias. En el centro, esta cristalera, que es para que lo vea el público, es donde se lavan y llenan las botellas, la parte más vistosa de cualquier fábrica. A la derecha empiezan las oficinas. Al fondo está el esterilizador, que es un elemento muy, muy alto. Pues todo esto se compuso y el resultado pues no fue del todo malo. La continuación de las oficinas y sigue para allá la entrada de obreros con los comedores que no salen aquí, que estaban separados. Y todo esto, que son elementos tan dispersos, se estudia cada uno en sí y luego pues tener un poquito de habilidad para que el conjunto resulte grato. El tema era muy atractivo. Yo me acuerdo que me había emocionado siempre mucho una fábrica de Mendelssohn, una fábrica de sombreros famosa. Y yo no sé si hay inspiración o no, ojalá porque se habría salido mejor.
pero desde luego el hacer una fábrica es una cosa muy, muy, muy entretenida, muy atractiva. Esto ya es en el interior. Se trató toda con bloques fuera, como habéis visto fuera. Se hizo primero un sótano y allí se hizo la fábrica de bloques que se han utilizado para la obra. Y entonces fuera pues iban conjunta y en cambio dentro no, y entonces era igual por dentro que por fuera. Y le daba una unidad importante. Esta es la parte ya de oficinas, la parte humana, vamos a decir. Entonces, con cualquier toquecito de madera y cambio de escala y cambio de materiales, pues se ha logrado que los oficinistas, que son gente de mesa, que no son... Aquí había una división muy, muy, muy patente, que eran los oficinistas, digamos, que la administración que podía estar igual en otro lado, la parte de los que trabajaban con la leche, que estaban todos de bata blanca, decíamos, y los de bata azul, que eran los que mantenían las máquinas desde otros apartados totalmente divididos en el interior. Y entonces esto fue una ayuda muy grande para hacer un programa bien hecho. Monos azules, monos blancos y chaqueta, mangas de camisa. Bueno, cuando a uno le encargan algo así que le produce cierta preocupación por la importancia, entonces hay que hacer un ensayo. Y el ensayo, claro, le cae al primer amigo que hay que hacer en la casita. Esto pasa en todos los estudios. Es decir, que nosotros íbamos a probar un cerramiento determinado, una manera de construir con bloques prefabricados de hormigón pretensado y para una cosa en el Mar Menor que después no se hizo, cosa con Manolo Gallego precisamente. Y ya entonces, pero antes de empezar queríamos probar este material. Y entonces se hizo esta casita en la sierra, ya digo, cayó este encarguito de un amigo. Entonces se hizo con los mismos materiales a ver cómo se portaban pues las uniones, las contracciones, las dilataciones. Y el resultado no fue malo, porque el elemento realmente son estas vigas que vuelan. Y cuando se repiten 2, 3, 4 veces se hacen ya un panel grande. Y por tanto los juegos, es decir, que siempre es el mismo material. La viga esta viga hueca, con 2 tableros de cada lado. Aquí se ve muy, muy claramente. Es una casa que tiene 115 metros cuadrados y tiene 14 camas. Y sin embargo no agobia. Esto fue una cosa que hemos trabajado bastante para conseguirlo. Este es el interior, esa ventana está sucio porque estaba en obra, pero se veía un paisajito que ahí medio se adivina, que era un paisajito así como renacentista italiano precioso. Estas cosas se piensan, pero sobre todo muchas de ellas aparecen en obra. Entonces se dejó esa ventana que es el salto de la cubierta y había parte de la casa, de la zona de estar, en donde se veía y era una preciosidad. Todo el interior estaba forrado con unos cartones de tafisa, un poco esponjosos y dados de cera, que parecía de cuero, y con unos perfiles que Manolo trabajó de una manera intensísima, con un brillantísimo resultado. Manolo. Bueno, pasa. Esto es del gimnasio. En la escuela, de vez en cuando mandan a los alumnos a hacer dibujos de distintos edificios. Alguna vez fueron por el gimnasio. Entonces llegan todos con sus dibujos del gimnasio, en fin, tratando de entenderlo, pero de entender lo que puede entender alguien que no es arquitecto.
Entonces, o a lo mejor, o que es muy arquitecto, ¿este ruido soy yo? Bueno, pues en una ocasión en que mandaron a unos alumnos a dibujar el gimnasio, uno de ellos apareció en el estudio con 12 dibujos de esta categoría. Esto los había hecho y esto es el gimnasio de maravillas para este alumno. Me quedé con todos, con los 12. Parece vamos, no solamente este, sino muchos. Un Feininger, no conocía a Feininger, no había visto pintura suya en su vida, pero él vio sí el gimnasio. Realmente este chico, pues para mí es un hombre excepcional, es decir, porque veo un gimnasio mucho mejor de lo que es. O sea que puede hacer otra cosa mejor. Este es hombre, el Feininger, precisamente, no sabía que venía. Pintor muy salientísimo de la Bauhaus, que no tiene nada que envidiar al dibujo anterior que acabamos de ver. Bueno, vosotros en vuestra cabeza supongo que uniréis, es decir, que el puente que hemos establecido aquí, es decir, que ahora parece otra vez el gimnasio, pero ha tenido un relleno. Esta es una de las salas de arriba del gimnasio, que tiene debajo, naturalmente, el suelo de esto es la cubierta del gimnasio y encima tiene el suelo del patio de juegos, que ahora son campos de deportes arriba. O sea que el rendimiento ha sido grande. Otra de las salas. Cuando se hizo esto, pues se querían haber dejado 3 salas que son así de grandes, unidas, y verdaderamente era un espectáculo extraordinario. Es decir, dejar la sala que acabamos de ver antes de conferencias en el medio y este que es el Museo de Ciencias Naturales a un lado y el de Física al otro. Y era un espectáculo verdaderamente muy atractivo. Bueno. Otro salto. Realmente hay una cosa extraña que yo quisiera hacer resaltar, que es que cuando se hizo el gimnasio, no sé si lo dije antes, las 3 obras del gimnasio, Tarragona y Clesa, eran coincidentes en el tiempo. Esto quiere decir que no hace falta tener una rigidez en un momento determinado, sino que se puede hacer. Eso siempre, en fin, los que somos aficionados a la música nos extraña muchísimo. O sea, por ejemplo, en Mozart, en su película, pues se ve cómo escribía en momentos en que tenía desgracias familiares inmensas. Pues se sabe que en un parto de su mujer, con unas malísimas consecuencias, estaba escribiendo una de las obras más alegres. Y entraba en la habitación donde estaban todas las mujeres reunidas y él salía y seguía escribiendo y volvía y, en fin, estaba destrozado en un momento y alegrísimo en el otro. Esto es parece que lo hace a uno inhumano y no. Es una manera, vamos, en Mozart, pues afortunada para todos nosotros. Les digo que esa coincidencia de las 3 obras, que hemos tenido al mismo tiempo, pues a mí me alegró, porque no me daba cuenta en aquella época de lo diferentes que eran, de fin, de manera de enfocarlo y de manera de tratarlo. Y era muy distraído y uno pues estaba como muy alegre en aquel momento. Esto es en Salamanca. Ahora toda esta parte de abajo la hemos estropeado bastante ya, porque se ha vendido en tiendas pequeñas. Pero también, la tónica de esta charla es que cuando se dice sencilla, ¿cómo es sencilla aquí? El título, justificación, pues es que cada obra se ha hecho por algo. Y esta es así porque es una calle estrecha, y en las calles estrechas y en una ciudad pequeña, pues interesa todavía el que pasa por la calle. Entonces la gente se quiere asomar. No puedes hacer miradores porque la calle es estrecha. Si las pones enrasadas no se ve. Pues entonces salen estas ventanitas. Y entonces se le ocurre a uno, las hace y resulta que bueno, aquí en La Coruña sois maestros, sois hijos de maestros, porque hay en muchísimas calles gente que las ha hecho y con muchísimo acierto.
la maqueta que se hizo entonces como primer ensayo, como primera idea. Después, afortunadamente, pues ya cogió la gracia, que es decir, que ¿por qué los dormitorios van un señor que está en un dormitorio va a asomarse? Pues no, entonces queda sin ventanal saliente. Entonces queda más que en los comedores y en la estancia. Entonces, además, otra es oficina. Y entonces viene ya la gracia natural, pero no nacida en uno, sino nacida del entendimiento de lo que hay dentro. La piedra de Salamanca, que es una preciosidad. Bueno, se usan además casi para guardería, como veis. Aquello es un niñito saltando. Que da mucha alegría verlo, ¿eh? En Salamanca se usa esta piedra por obligación, por ordenanzas, pero no se usa muy bien, porque le da un acabado actual que aburre bastante, ¿verdad? Es casi como un enfoscado. Y en cambio, en casitas de Salamanca, pequeñas, viejas, pues está esto que con una gracia de junta que es una preciosidad. Ahora pasamos al Polideportivo de Pontevedra, otro salto. El Polideportivo de Pontevedra que está ahora dando mucha lata en los periódicos, porque también necesita restauración. Es decir, que este edificio se ha hecho en hormigón pretensado y hormigón, en fin, fundido, y ha pasado el tiempo y la cubierta, que era de plástico, de los plásticos que había entonces, pues está deteriorada. Además no se ha cuidado muchísimos años, entonces ahora pues se está tratando de arreglarlo. Intentamos, mi querido amigo Freddy y yo, intentamos intervenir y estamos en eso, si nos dejan o no. En esa discusión estamos ahora. Son dos marquesinas que sujetan una cubierta que es igual en sección longitudinal que transversal, y se apoya en esta marquesina, que por tanto los pilares laterales de las marquesinas no son pilares. No se oye. Perdón, es que lo tenía lejos. Digo que se apoya la marquesina, por tanto hay carga, y el otro no es pilar de peso, sino que es un tirante, y se equilibra con esto. Lo bonito en fin, si tiene algo bonito para mí de este es la sencillez, esas dos secciones iguales, cruzadas, las perpendiculares. Le da una sencillez por dentro tremenda. A mí los campos de rugby ingleses, esos que se ven en las Cuatro Naciones, y eso me encanta, ¿no? Porque resuelven una tribuna de un lado, otra tribuna de otro lado, y por las esquinas, que es lo difícil, pues se ve el campo, y son unos campos, unos estadios preciosos. Entonces aquí se resolvió de la misma manera, iguales, y en las esquinas se pusieron estas torres que son de acceso vertical, las escaleras, y que se han cubierto de una manera totalmente distinta, o sea que guarda la pureza, en fin, de esa impresión de los campos ingleses. Estoy en obra. Bueno. Naturalmente ahora ha envejecido el hormigón de una manera maravillosa, tiene una calidad extraordinaria. Y claro, esto lleva una cubierta de poligón, no sé, no me acuerdo cómo se llama, y luego una manta de vitrofib que está, todo eso ha envejecido, pero simplemente cambiando lo que ha envejecido, las ventanas también son de plástico. Pues cambiando eso, yo creo que el contraste sería perfecto ahora de poner cosas nuevas, lo que es perecedero. También hay que admitir que hay cosas perecederas, lo somos nosotros mismos, los hombres. Pues que hay partes de las construcciones que son perecederas en un tiempo que se puede decir, ¿cuánto es? 20 años. Y que hay que cambiar los 20 años, pues se cambia. Y ni mucho gasto. Esto costó 22 millones de pesetas.
cuando se hizo. Pues y cambiándolo y poniéndolo nuevo y en contraste con lo que ha envejecido noblemente, se pueden obtener unos resultados extraordinarios. Bueno, este es un ensayo fallido en Santander, insistiendo un poco en esto, que sin prejuicios se llega al sitio y entonces sale algo. Lo que salió en Santander es que había un solar, como toda la ladera de la avenida María Cristina, que da a la bahía, y por tanto Santander es la única ciudad del norte que da al sur y al mar. Esto es un caso único, es una ciudad extraordinaria. Entonces, claro, le encarga a uno pues una casa para 4 familias y resulta que le da uno 8 casas, unos comercios delante o para un club, garaje para todos, y además no se ve nada y queda todo enterrado como una cascada verde, y se ha recuperado la línea de la ladera hacia el mar. Y además absolutamente todas las habitaciones de la casa dan al sur y al mar. Pues aquí fueron los arquitectos municipales los que dijeron que no. Yo me figuro que si esto se hubiera hecho y las otras que estaban viejas hubiera cundido, pues podría haber recuperado una montañita que es una preciosidad, que sería un adorno de la bahía. Siempre, claro, el jardín de cada una era la cubierta de la casa siguiente, hacia abajo. No es nuevo todo, pero, en fin, en cada caso hay que resolverlo. César Carlos. Yo pido disculpas a los que conocéis mucho las obras, y además no voy a dar permiso porque no lo necesitáis, pero el que no quiera ver repetido, dice, esa ya la vi, ¿no? Como las películas. Tienen libertad absoluta pero pensé más en los alumnos nuevos de la escuela que en nosotros que somos veteranos. Bueno, pues el invento del César Carlos es como muy elemental, ¿verdad? Porque es pensar que un colegio mayor pues tiene 2 funciones. Una, la para que duerman, hacer un sitio para que duerman y estudien los colegiales, y otra para que vivan y hagan vida de sociedad entre ellos. Pues separarlo. Esta es una cosa primera y como muy elemental. Pues aquí está hecho. Este es el edificio social y al fondo los dormitorios. Bueno, y entonces, claro, parece que el edificio pequeño pues debería estar delante del otro. Bueno, aquí no sabe lo que es delante y detrás, pero este es que está detrás del otro, porque el sur está allá. Delante yo llamo hacia el sur, hacia el sol. El sol es la fuente de vida de la arquitectura. Entonces debería estar el pequeño delante, pero resultaba que allá había unas construcciones hechas, 2 colegios mayores, uno enorme detrás de este alto que vemos, y uno bajito detrás de este bajo que estamos viendo, de la izquierda. Y entonces, claro, pues también eso había que tenerlo en cuenta. Es decir, que por muy bien que hiciéramos nosotros, para nosotros mismos, este colegio estaría mal en el conjunto. Entonces hemos cedido y se puso aquel delante. Entonces tapaba el sol a pero no lo tapa. En el invierno no llega al bajo, en la sombra. Y claro, pues cerrar, hacer un solo bloque, pues daba un poco de angustia. Entonces se pensó por 2 pensamientos. Uno, que entrara el sol por esta abertura que hace como un reloj de sol en el jardín. Vamos, yo creo que marcando ahí las horas se podría saber perfectamente. Y además se consigue suprimir los pasillos, porque los colegios mayores, uno de los efectos para mí que tienen es los pasillos. Al que le toca la habitación 1, pues oye a todos los que pasan hasta la 30, ¿no? Y entonces son pequeños núcleos de 8 por planta y separados y repito, por donde entra el sol. Y entonces únicamente están unidos arriba, que es para uso común, que es el gimnasio, y abajo, que es la biblioteca.
esos lucernarios que se ven es la unión subterránea que tiene un edificio con el otro. Normalmente, claro, se usa la pradera para pasar. Pradera que no tenía caminitos, nada más que todos los años había que hacer camino al andar. Así que en el verano pues se arreglaba toda la hierba y pisaban, porque a mí me encanta, como gallego, vamos, me encanta la hierba pisada en la tierra. Me encanta pisar eso, que queda ese negrillo y verdecillo, todo mezclado, muy, muy bonito. Pero un ciudadano que estudie para notario, pues no lo quería. Entonces hicieron unos caminitos de piedra, quiero decir. Bueno, ni que decir tiene que todas las habitaciones de estudio, absolutamente todas, dan al sur, al otro lado de la fachada, en el dormitorio, en el edificio grande. Este es el edificio social que desde todo esto pues está. Ahora ya tiene unos árboles enormes, unos castaños fenomenales, en que une perfectamente los dos edificios y lo hace un solo conjunto, que es lo que se quería. Bueno, las plantas no las puedo explicar, pero en fin, en cualquier revista las podéis ver, porque también había otra preocupación, que las habitaciones de los estudiantes siempre tienen la cama deshecha y mezclada con libros encima y esto. Entonces se hicieron en L y formando macla, y la cama está en un rincón, y en cambio queda la otra parte limpia para estudiar y para recibir a un amigo. Cosa que, en fin, yo he visto pues todos los últimos que han hecho en Oxford, por ejemplo, y eso no han caído en ese detalle, que es muy importante, creo yo. Estas son todas las habitaciones precisamente que dan a la parte de trabajo, y las camas quedan siempre detrás del otro dormitorio. En fin, en planta tiene un pequeño ingenio. Abajo es la biblioteca, que tiene un toldo encima, se abre y entonces se puede estudiar en el exterior. Todo esto está un poco deteriorado, pero ahora se habla ya también de... Porque también hay que decir algo, ¿verdad? Que es que todo esto se construyó en una época en que los materiales en España pues eran bastante deficientes. Y eso lo sabíamos, y sabíamos que iba a tener sus inconvenientes. Y entonces esta renovación pues es obligada y disculpable. Se ven aquí a través el edificio pequeño, el edificio grande, con el jardín en el medio. Últimamente en otra charla que no recuerdo dónde se hablaba, pues decía yo que sí, bueno, concretamente parece que se dice para presumir un sitio muy importante, ¿no? Era una escuela de arquitectura en Londres. Y yo decía que hay arquitectos que nacen con misión. Y además misión de mies viene, ¿no? Es decir que y efectivamente vienen a decir algo permanente. Entonces tienen que afianzarse en esa misión que Dios les ha encomendado, y la llevan a rajatabla. Y de estos conocemos, claro, vamos, en el caso de Mies como extraordinario, saliente, indeclinable. Pero los que no tenemos misión, pues sabemos, en fin, tenemos que oír a todos los oradores y luego pues obrar en consecuencia. Es que es una diferencia que parece que no, pero en nuestras mentes es muy, muy importante. No creer que uno tiene un camino, sino que efectivamente es resultado de la época en que le tocó vivir. Un caso clarísimo es el caso de Saarinen hijo. Saarinen hijo, un gran arquitecto, pero ha hecho obras de lo más dispar. Y todas bien, todas bien. ¿Por qué? Porque le ha tocado a su padre, no, a su padre le tocó, bueno, principalmente antes de irse a América, pues le tocó hacer cosas muy en una línea. Pero llegó el hijo en el momento del cambio y también tenía que dar cuenta de ello, si no era un señor que era el autor del cambio. Él no lo era. Esta es la fachada del gimnasio hacia el sur. Esto ya es una fotografía más reciente, en otoño. Ya tiene un ambientillo pero muy grato, verdaderamente. La naturaleza siempre ayuda. Este es el interior.
y que se ve mucho la relación. Es decir, que la relación es saber quién entra a los dormitorios, porque pueden ir directamente por el jardín, quién sale, quiénes forman grupo, quiénes no. Es decir, que es esta cosa que cuando se esté aquí no se esté en un edificio independiente, está abierto hacia allá. Los muebles también han sido bastante cuidados, lo que es que ahora pues está un poco... También va a entrar, como os decía, en reparación. Una preocupación había, datos. Es decir, ¿qué es un colegio mayor? Pues es un sitio donde principalmente se estudia. ¿Y para cuántos? Para 100. 100 es mucha gente. Entonces salen normalmente esas cosas disparatadas, así de que los comedores enormes, las salas de estar enormes, todo es porque se pueden juntar los 100. Pues lo que se quiso hacer aquí, y además incluso después se quiso utilizar para obras menores. Por ejemplo, pues a un amigo, pues vamos, yo estuve muy empeñado en hacerle el edificio este pequeño, pero para una familia. Es decir, con hacer el comedor un poco más pequeño, los servicios más pequeños, la cocina, pues, y salía para una familia exactamente igual. Y este es para 100. Pero lo que pasa es que se dividieron todo. Es decir, que separar la televisión, separar unas pequeñas clases que tienen para enseñar ellos. Rincones distintos, de distinta altura, dentro del mismo salón. La sala de música buena. El sitio de juegos. Y todo eso al mismo tiempo formando un conjunto, bien cerrado por transparencias, por lunas, o simplemente por distintas alturas. O por la entreplanta esta, que es el sitio de juegos arriba. Y entonces se tiene todo ese espacio tan grande, pero siempre con la escala pequeña que agrada y que le da familiaridad. Arriba la sala de música y abajo la de televisión, que se cierra, y un día que es más importante, pues se saca y se ve en la totalidad del salón. Edificio de hormigón, de estructura de hormigón, con cerramiento de ladrillo y con plaqueta. Sin embargo, yo creo que tiene una ligereza que en fin, al final no sé si fue sorpresa para mí incluso. Actuación en provincias, bueno, en ciudades existentes. Este es el problema, este es el gran problema. Hemos, como decíamos antes, heredado unas ciudades preciosas y vamos a dejar unas ciudades indecentes. ¿Qué se puede hacer? Vamos, esto yo creo que me perdonen los organizadores, pero las alternativas, la gran alternativa es esa. Y está muy bien el moderno y el posmoderno y que puede sustituirle pues una arquitectura, como decíamos antes, razonable. Es decir, que tenemos que sacar esta preocupación, qué es lo que tenemos que hacer para que absolutamente todas las ciudades en que intervengamos mejoren, si es posible ya. Es decir, yo no he visto ninguna que me agrade ahora, ninguna. Y tanto da que sean ciudades como que sean urbanizaciones. Vamos, hace muy poco estuve en la manga del Mar Menor, Dios nos libre. Y cuando se dice Sevilla es una ciudad preciosa, se piensa en una parte de Sevilla, una parte muy pequeña de Sevilla, lo que está dentro del casco y no todo. Es que ahora vengo de allá. Y Sevilla, en las afueras, en los ensanches, esa cosa horrenda, ¿no? No se ha planteado, y si se ha planteado, no sé, vamos, no se han sacado consecuencias positivas ninguna. Este es el gran problema. Porque vamos a seguir haciéndolas. En fin, ahora parece que hay como un receso, que se dice, ¿no? Una vuelta hacia el interior. Y en eso también empezamos a hacerlo mal también, que es la rehabilitación, en la restauración y todo eso. Ya empezamos a hacerlo mal, porque ya lo hacemos demasiado bien. Así que hay que ir con toda naturalidad y sencillez, tirando lo que haya que tirar y mejorando lo que se puede mejorar, en fin, con naturalidad. Bueno, pues esto es en Pontevedra, una casa que hicimos los hermanos. Y
en fin, solar con 3 fachadas, no sé cómo, todo esto. Pero Pontevedra es muy parecida a la parte vieja a tantas ciudades de aquí, tanto de Pontevedra como Caldas, como, no sé, como Villa García, tiene sus miradores. Pues siempre hay una posible actualización de elementos tradicionales. El elemento tradicional mirador, galerías, las galerías altas, esas galerías altas de Santiago, esas galerías que no sé qué hace falta que alguien explique de verdad, por qué están arriba, porque algunos dicen que es para ensanchar la calle abajo y que la haga más acogedora. Vamos, Castrolina ha escrito un libro muy, muy gracioso, bien hecho sobre esto. Pero, vamos, las galerías a mí, cuando llegó el tema, me ha encantado poder repetirlas. No es de piedra, esto es hormigón lavado. Hormigón que se ve las piedrecitas, ¿no? Cambiando de tema, claro, pues esto, algunos que me perdonen por la repetición, ¿verdad? Es decir, que inspiración. ¿Cuál puede ser la inspiración para un arquitecto? Pues cualquier cosa. Un anuncio. Es decir, que un anuncio es un trompetero, un niño trompetero y una señorita muy, iba a decir muy ligera de ropas, ¿de dónde ahora? Pero, en fin, no vestida de invierno, vamos a decir, dentro de una urna de cristal, y no oye ni el ruido ni le pasa el frío de los hielos. Pues esto es una lección de arquitectura, se puede meditar sobre ella tranquilamente y de ahí puede salir algo, y yo lo aproveché indiscutiblemente. Más esto es Paul Klee, las casas de cristal, que apoyan el anuncio anterior. Y que el tema de la ligereza en la arquitectura, ese es un tema ya también para tratar muy ampliamente. La belleza de las artes parece que está ligada en escultura y en arquitectura a la pesadez, pues puede estar ligada a la ligereza. Prueba de ello es que hay todos los escultores, en fin, después de determinados movimientos, pues han empezado a usar cables, pero eso antes no se entendía una escultura con cables y tensiones. Pues todo nace al mismo tiempo. Es decir, que esto es que Paul Klee, pues las casas de cristal pintaba así. Y esto es el Blanco Unión consecuencia. Bueno, este es un proyecto que presenté a un concurso que no gané, no tiene importancia, y era también amor un poco a la arquitectura haciéndose. Es decir, que a todos nos encanta cuando están haciendo las casas, están solamente con los forjados, me encanta. Es decir, que además hasta hay una cosa muy graciosa que no son peligrosas. Vi una película hace poco de que una familia de gitanos vivían en una casa a medio hacer abandonada y vivían en la 3ª planta, por ejemplo. Y allí habían hecho una chabolita y los niños corrían por los forjados y llegaban al extremo del forjado y no se caía ni uno. Que resulta que las barandillas no son tan necesarias como creemos. Las ordenanzas de barandillas, sobre todo las alemanas, que tanto de separación los niñitos estaban felices allí. Pues yo estoy feliz en una casa con forjados antes de que se cierre. Entonces, claro, temo el momento en que vienen las fachadas. Pues si son de cristal ya es mucho, porque incorporas el parque que hay al lado. Pero si además las separas, es decir, que haces la casa y después la metes dentro de un fanal, le pones un fanal encima cerrándola, entonces has conseguido algo, que el que está trabajando tantas horas ahí al día se encuentre en una libertad que a lo mejor de otra manera no podría. ¿Por qué? Porque está aquí encima de la mesa y aquí no hay nada, hay un vacío y una barandillita, y entonces el cristal está separado. Este es un dibujo de Paco Alonso, dibujo muy sugerente. Bueno, las plantas que se ve donde terminan los forjados, y de los forjados salen unas ménsulas que son los que sujetan al cerramiento de cristal.
Esto es esquemático, era para un concurso. Un concurso que efectivamente pues tuvo en un cierto momento alguna probabilidad. Entonces me llamaron a explicarlo, y una pregunta que yo esperaba perfectamente y que además iba preparado. ¿En dónde hay una cosa igual o parecida a esto? Porque queremos verlo, y si nos gusta, pues veremos si va adelante. Y dije, pues no, en ningún lado. Porque en aquella época había unos cuantos amigos con becas por ahí por el mundo. Le escribí, digo, me van a preguntar esto. Me van a preguntar en el examen esto. Mándame la chuleta. Bueno, pues no. Digo, pues mire usted, no. Porque lo mismo de Foster, que último que he hecho, no estaba hecho, pero aparte de eso no era así, porque estaba el cristal pegado a los forjados. Dije, no, pues, en fin, como se dice ahora tanto, los ensayos con gaseosa. Últimamente, vamos, en esta charla allí en Londres, estuve en una oportunidad de conocer a Foster porque se había preparado concretamente, y era para hablar un poco concretamente de este edificio sin comparar con el suyo, pero para ver diferencias, porque él había luchado por una cosa que le ha quedado muy bien. Yo quería simplemente presumir un poco de que las juntas horizontales del edificio de Foster pues son todas seguidas, y que yo había roto en cada hilada vertical, las había puesto a distintas alturas para diferenciar más la relación del exterior con el interior, que la fachada no tenía nada que ver con los forjados. Y ese punto me lo quería apuntar, pero después no se celebró. Estas escaleras están habitadas debajo. Era el bar que saldría al verdecillo ese, el bar del banco que saldría al jardín. Y además esas escaleritas que suben unirían la castellana con la calle Serrano, un paso peatonal. Y además en cada altura de estas pues había una entrada distinta al banco, a diferentes dependencias. Y aquí la entrada de los aparcamientos. Y al banco, al autobanco. Como cebo se le decía que en los botones estos de sujeción de las lunas se podía poner las iniciales del banco, que sería un motivo, pero no fue bastante para conmover ningún corazón banquero. Esta maqueta del interior, pues me gustó hacerla, porque realmente ahora que se están haciendo edificios un poco en esta línea, y yo creo que se están pasando, vamos, últimamente el Lloyd que vimos, que vimos en Londres, es decir, que son edificios puramente industriales, pero hechos por arquitectos. Es decir, que concretamente este que están terminando en Londres ahora, el Lloyd, que es un edificio enorme, como decíamos, rematado por un satélite que tiene encima permanente, satélite propio. Es un edificio, en fin, hecho por Rogers, el de Pompidou, y con todas las instalaciones por fuera, pero instalaciones gordísimas, ¿no? Y que está estropeando bastante la City. Entonces, hablando con Buchanan, le decía yo, ¿por qué para un edificio de esas características? Porque tiene una cantidad de instalaciones, pero ya de lo más sofisticado, de lo más. Comunican permanentemente con todo el mundo. Y yo le decía, pues ¿por qué no lo habían hecho los ingenieros? Porque los arquitectos se nos nota, vamos, que estamos cambiando de piel para hacer obras de ingeniería. Digo, llaman a un ingeniero naval
para hacer un edificio puesto un barco de pie y saldría, porque hay que ver lo bonito que es un barco de pasaje de lujo, las barandillas que tienen, las escaleras, todo esto, es que son unas preciosidades. En cambio, los arquitectos, cuando pasamos de escala a la escala industrial, realmente no he encontrado por ahora uno que me satisfaga verdaderamente. Bueno, yo no sé. Primero, yo creo que podíais decir, pues basta, se acabó la charla de arquitectura y se acabó. Se puede decir, hombre, pues podemos continuar, y entonces descansamos un momento y continuamos luego. Si cuando continuamos luego está en la mitad de la sala o estamos 3, yo igual feliz. Es decir, que porque me da una tranquilidad muy grande de que nadie se encuentra obligado. No sé. No, es que no sé cuánto falta. Poco ya. No, como quiera. Podemos acabar ese quinto carro que vamos a pasar. Podemos pasar el quinto, que es justo la mitad. Y si no, pues nada, no, pues nada. Esto no hay quien lo aguante, No, pues entonces podemos a lo mejor saltar alguno. Hacemos un descanso, si quieres. Sí, bueno, hacemos un descanso y ponemos después 2 o 3 más. Vale.